todos, que el Eterno nos guíe hoy en su sabiduría, en este capítulo que es tan especial, que es el capítulo 7 de Daniel. Este capítulo 7 realmente ha sido el capítulo que siempre ha traído la atención de todos. Siempre se ha perdido mucha, y lo hemos venido viendo hasta ahora, que se ha perdido mucha información importante del corazón del Eterno a través del libro de Daniel, por centrarnos en la profecía, en esta profecía de Daniel 7, que claro que no deja de ser muy importante, pero yo espero que vamos balanceando las cosas y vamos a entrar directamente en el estudio, porque tenemos unos temas muy importantes de manejar en este día. Daniel 7 nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí estamos viendo que, digamos que como que el relato se devolvió un poco hacia el tiempo de Belsasar, pero nos va a contar un capítulo muy, muy lleno de profecía, especialmente la profecía, lo que toca con los últimos días. A diferencia de la visión de la visión del sueño de Nabucodonosor, en este capítulo vamos a entrar directamente como en la explicación misma de las cuatro bestias, de todos los cuatro reinos que habrían de dominar el mundo. Entonces Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Primero vamos a definir estas palabras, porque tenemos que tener claridad. ¿Qué representa el mar en las escrituras? El mar significa las naciones. ¿Qué nos dice? ¿A dónde lo encontramos? Apocalipsis 17:15. Dijo: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, cuando se habla de los cuatro vientos que combatían en la gran mar, es en todas las naciones del mundo. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia es sin duda alguna Babilonia. Babilonia que en este tiempo comprende a Irak y toda esa parte de Arabia. ¿Por qué sabemos que es Babilonia? Bueno, no solamente por la revelación, digamos, que dice que se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre, que pensamos, de acuerdo al relato de Daniel, que está haciendo relación a lo que ya vimos que había sucedido con Nabucodonosor, cuando debió pasar los 7 años convertido en una bestia. Esta dice que sus alas fueron arrancadas. ¿Cuáles fueron las alas que fueron arrancadas? Eso lo sabemos dentro del mismo libro de Daniel, que fueron Bil-Merodach y Belsasar, porque nos está hablando de la caída de Babilonia. Ahora, esa representación de la primera bestia como un león y como alas, y que tenía alas de águila, nosotros podemos ver que Daniel, o en la visión de Daniel, se hace como una conjunción de la visión de Jeremías y la visión de Deuteronomio 28 acerca de Babilonia. Jeremías 4:6 dice: alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Aquí el Eterno le está advirtiendo de la cautividad de Babilonia, y le dice en el verso 7: el león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Recordemos que Jeremías es en el tiempo precisamente de Babilonia. Ahora, Deuteronomio 28:49 nos acaba de completar la visión, cuando dice que el Eterno traerá contra ti
una nación de lejos del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Recordemos que cuando Daniel y los demás fueron llevados a Babilonia, ellos tuvieron que ser preparados para que aprendieran la lengua del reino. Y entonces vemos las dos alas arrancadas. Habacuc 1:8 también identifica a Babilonia con las águilas, exactamente con el león y con las águilas. En Sumer se han encontrado esculturas de águilas con cabeza de león y es conocido que al dios Marduk, el dios principal de Babilonia, se le representaba con un carro arrastrado por leones con alas de águila. Así que esto se puede apreciar si ustedes entran, por ejemplo, por internet a lo que es arte de Mesopotamia, ustedes van a ver los leones con alas de águila. Así que no hay ninguna duda de que la primera bestia nos está hablando de Babilonia, pero de la Babilonia del tiempo de Nabucodonosor. Ahora viene la segunda bestia de la visión. Dice, he aquí que otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Quién es esta segunda bestia? Esta segunda bestia son los medos y los persas. Es decir, serían Irán, en la antigua Persia. Y las 3 costillas, ¿cuáles son? El reino que quedó dividido entre Asiria, Media y Persia. Esto lo sabemos porque a través de la historia, porque esto ya pasó. Esto es esta segunda bestia que es Irán o Persia. Ya la vimos y dice semejante a un oso que se levanta más de un lado que del otro, indicando que había mucho más poder de un lado entre los medos y los persas. No estaba balanceado el poder. La tercera bestia, ¿cuál es la que nos habla? La tercera bestia dice, después de esto miré y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Y también esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Cuál es esa tercera bestia? Esa tercera bestia es Grecia, pero es Grecia unida con Roma, Turquía y el Medio Oriente, porque así fue el imperio, así la historia registra el imperio. Entonces nos dice que tiene 4 alas de ave en su espalda. Todo este reino de Grecia y de Grecia unido con Roma en este tiempo también, las alas que tiene en su espalda, lo que simbolizan es la velocidad con que Alejandro Magno logró toda esta conquista. Fíjense que él murió a los 32 años y a los 32 años ya el imperio había alcanzado un tamaño, pero extraordinario. Ahora, ese reino griego se dividió en 4 generales muy importantes después de la muerte de Alejandro. Entonces, vemos cómo las 4 alas que están en la espalda nos van a representar esos 4 generales que sabemos también por la historia en las que se dividió. Ptolomeo tomó Egipto, los Seleucidas a Siria y a Babilonia, Antígona a Persia y Asia Menor, y Felipe el hermano de Alexander a Macedonia. Los 4 generales realmente, si ustedes siguen leyendo la historia, después abre paso a la 4ª bestia. La 4ª bestia, ¿cuál es? Dice, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia. Esta 4ª bestia es la más importante porque es la que viene desde ese tiempo hasta nuestros días, hasta el final. Esta 4ª bestia dice espantosa y terrible y en gran manera fuerte,
La que tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Esta es una característica que por eso nos tenemos que centrar en esta cuarta bestia. ¿A quién representa la cuarta bestia? La cuarta bestia, nosotros siempre hemos dicho Roma, la cuarta bestia es Roma, pero resulta que nosotros hoy, estando ya en el siglo XXI y ya siendo testigos de la mayoría del cumplimiento de toda esta historia, nosotros nos damos cuenta que exactamente como estaba en el sueño de Nabucodonosor, esa cuarta bestia, recuerden que estaba representada por las piernas y tenía unas alianzas humanas que nosotros las estamos viendo hoy muy claras y que yo espero que después de esta noche ustedes las vean todavía más claras aún, porque nos está hablando de qué, nos habla del califato islámico. Este era un punto que nosotros dentro digamos, de lo que podíamos comprender en el cristianismo, jamás lo habíamos visto de esta manera, el califato islámico. Vamos a analizar esta bestia. Entonces dice, después de esto miraba yo las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de las otras bestias que vi antes y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Vamos a entrar en este estudio. Pero para poder entender esta cuarta bestia, que es, como les digo, toda la bestia de este tiempo final, necesariamente tenemos que unirlo con Apocalipsis 13. Que Apocalipsis 13 nos está hablando de las bestias al final de los tiempos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, recuerden que el mar son las naciones, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿Por qué les decía yo que hay que unir necesariamente Daniel con Apocalipsis 13? Porque si nosotros, perdón, si pueden cerrar por favor los micrófonos. Ya, listo. Listo. Entonces, ¿por qué decíamos que es necesario unir a Daniel con Apocalipsis 13? Ustedes lo están viendo, porque las bestias de Apocalipsis 13 están directamente unidas a las bestias de la visión de Daniel. ¿Quién era como un leopardo? Grecia, la tercera bestia. ¿Quién era como con los pies como de oso? Ya aquí la vemos, los pies como de oso, que era la segunda bestia, Irán y Persia. Vemos la boca como boca de león, nos está hablando de Babilonia. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿De qué nos está hablando? De una unión mundial. Ahora tenemos a Babilonia, a Grecia, a Roma y tenemos todo lo que vamos a ver de aquí en adelante unido. Nosotros estamos escuchando desde hace ya mucho tiempo hablar del nuevo orden mundial. Eso nos lo está anunciando Apocalipsis 13 cuando nos dice que la bestia ahora la ve en la reunión de las anteriores, pero siempre con el poder que le da el dragón y la autoridad del dragón. ¿Quién es el dragón? Vamos a ver. Dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte.
pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este versículo en especial ha dado lugar a mucha especulación, porque dice que una de las cabezas de esta bestia ahora tiene 7 cabezas. Esas 7 cabezas, el número 7 es plenitud, hablando de todas las naciones que van a estar unidas. Recuerden que van a estar unidas contra Israel. Eso ya lo sabemos también por la profecía de Zacarías y del mismo Jeremías. Pero aquí dice que una de sus cabezas estaba herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada y la tierra se maravilló en pos de la bestia. Esto es lo que les digo que ha dado lugar a especulación, porque se habla. Por allá ve uno que si un papa que va a resucitar y cosas. Eso yo francamente no creo. Yo creo en las evidencias que hemos visto hasta hoy. Vamos a ver quién es esa bestia que prácticamente murió y resucitó. Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Pensemos hasta aquí. Adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Nos lo dice el verso 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. O sea, aquí encontramos la identidad del dragón. Ellos adoran al dragón. Vemos al mundo unido, vemos a una de las bestias que casi muere y resucita. La identidad del dragón, que es el mismo Hasatán, el que engaña a toda la tierra. Y sigue en el verso 5 diciendo, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Está hablando de la que fue herida de muerte y que fue sanada milagrosamente. Dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Los 42 meses nos están hablando de los 3 años y medio, de los 3 años y medio finales. Entonces dice que abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar de su nombre, de su templo o de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y a esta bestia, dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Tienen autoridad sobre los santos, sobre el pueblo de Israel y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense, es que hay tanta información acá. Primero, volvamos a la identidad del dragón. ¿Quién es el dragón? Es Hasatán. Él fue arrojado a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el Hasatán en este momento, ¿el dónde está en este momento? Nosotros sabemos que él tiene acceso a la presencia de Elohim y es el acusador nuestro. Nos dice que es el acusador. La misma palabra nos revela cómo el arcángel Miguel va a suspender, digamos, su vigilancia sobre Israel, va a subir hasta el cielo y tiene una batalla feroz contra Hasatán que finalmente es echado a tierra. Todo esto ocurre en esos últimos 42 meses. Ese último tiempo, entonces, según esto, todo ese último tiempo tenemos al mundo unido, tenemos todas las cabezas unidas. Tenemos una bestia que murió, que casi murió y resucitó y el mundo se maravilló. Ya vamos a ver cuál es. Tenemos ya la identidad del dragón, que es Hasatán, y tenemos ya la figura del antimesías en ese cuerno pequeño, que nos dice que va a ir directamente contra el Eterno.
Se dice que tiene autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nosotros estamos viendo al mundo entero entregarse bajo el dominio de Hasatán. Lo estamos viendo los gobiernos revocando todas las leyes, lo que tenga que ver con el orden establecido por el Eterno, para poner en su lugar ordenanzas y leyes en los países completamente opuestos. Como hoy se legaliza el aborto, como hoy se legaliza la homosexualidad, como hoy se legaliza todo lo que eso de la ideología de género, todo contra el Eterno. Nosotros lo estamos viendo. Así que nosotros tenemos que saber que ese tiempo de los 42 meses tiene que estar muy, muy cerca. Ahora dice que se le permite hacer guerra contra Israel y vencerlos. Sí, nosotros sabemos, y lo sabemos también por el profeta Zacarías, que un día va a ser atacado Israel, que será puesto por copa de las naciones. Y también a todo creyente, a todo el que no se someta a la bestia. Ahora, él dice que se le dio la autoridad y dice que a la bestia la adoran todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién es el Cordero inmolado desde el principio del mundo? Yeshua. ¿Por qué fue inmolado en el principio del mundo? Porque sabemos que el primer sacrificio lo hizo el Eterno con el Cordero, con el cual cubrió el pecado de Adán y Eva. Ellos se habían cubierto con hojas de parra, de hojas de higuera, pero el Eterno los cubre con el primer sacrificio, el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Aquí nomás nosotros podemos ver la importancia que tiene algo que los que están conmigo a través del Facebook o a través de esto, me han visto luchando día tras día, día tras día con tantas personas que hoy están dejando a Yeshua. Nosotros estamos viviendo ya el tiempo de apostasía. Hay muchos ministerios, muchos líderes, muchos maestros que ya no creen en Yeshua. Ya Yeshua o no creen del todo en él, o es un simple hombre, nunca el Cordero eterno, el Cordero que fue sacrificado en el principio del mundo. Un simple hombre o no hay Yeshua. Y fíjense esto, la única condición para estar bajo la protección del Eterno es estar escrito en el libro de la vida del Cordero eterno, no del Cordero hijo de José y de Miriam. Eso no tiene absolutamente ningún respaldo bíblico, eso no tiene ninguna lógica y no estamos hablando del mismo Yeshua. Ahora, miremoslo desde otras citas de Apocalipsis y miremos esta bestia. La bestia siempre aparece con las 7 cabezas y los 10 cuernos. En Apocalipsis 12:13, la señal en el cielo, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis 13:1 está sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 diademas. Estamos hablando de la que estamos estudiando. Apocalipsis 17:3, me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mucho cuidado con esta. Es esa de 17:3. ¿A dónde está sentada esa bestia? Esa bestia está en el desierto y está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Vamos a Apocalipsis 17:7. El ángel dijo, ¿por qué te asombras? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 17:9, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Siempre hemos visto y siempre inmediatamente pensamos en Roma, que es la ciudad de los 7 montes. Pero también vamos a ver hoy que existe otro lugar que tiene también los 7 montes y es la Meca. No van a creer que es que uno excluye el otro. Acabamos de ver que la descripción de la bestia en Apocalipsis 13
es una sumatoria de todas las naciones de la tierra. Miremos el califato islámico para ver si se relaciona directamente con la cuarta bestia, con el cuarto reino. Dice que el cuarto reino será fuerte como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Fíjense, cuando nosotros empezamos, nosotros ya estamos conociendo mucho acerca de esta situación del Islam en el día de hoy. Y nosotros estamos viendo, por ejemplo, como en el caso de Francia, cómo ellos han llegado, pero ellos ignoran absolutamente las leyes del país que los acoge y ellos establecen sus propias leyes, la ley Sharia, la establecen y no se someten de ninguna manera. Ellos están llegando, pero no están llegando para ser refugiados, como se decía en un principio. Ellos están llegando para tomar control de los países. Esto es tan claro. Yo acabo de llegar del Canadá, donde vine absolutamente sorprendida de la inmensa cantidad de personas del Islam que ve uno por todas partes. La mayoría de los restaurantes son de ellos, los supermercados son de ellos. Es algo que realmente uno dice, bueno, aquí qué pasó, qué se hicieron los canadienses. O sea, es de verdad, y así mismo está Europa. Ustedes saben que el mismo Islam calcula que en 20 años Europa se pueda llamar, como ellos lo han propuesto, Eurabia, porque por la gran influencia islámica. Dice entonces, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Dónde vimos esto? En el sueño de Nabucodonosor. Todas las piernas, todo el final de la estatua, que comenzaba con la cabeza de oro, nos está hablando de una mezcla entre barro cocido y una mezcla con hierro, que al final son alianzas humanas. Ellos no se mezclan del todo, pero se unen con una finalidad que es destruir a Israel. ¿Por qué sabemos que no es Roma? Porque nos dice que esta cuarta bestia destruyó o absorbió las bestias anteriores, todos los reinos anteriores, y Roma no los absorbió. Roma sabemos que si ustedes miran toda la historia y los mapas del Imperio Romano, no hay ningún registro de que hubieran llegado, por ejemplo, a tener el control de los reinos anteriores. En cambio, el apogeo del poder islámico, más o menos desde la muerte de Mohammed, más o menos alrededor del año 750, ese sí absorbió todos los anteriores imperios. Ustedes aquí en esta imagen, ustedes pueden ver en la parte rosada, por ejemplo, cómo se extendió este imperio. Este imperio prácticamente en aquel tiempo, recuerde que estamos hablando del año 750, en todo ese tiempo ellos absorbieron casi la totalidad del mundo. Digamos que lo más importante del mundo en este momento estuvo bajo el poder del Islam. ¿Qué fue lo que sucedió con el Islam? Lo que sucedió con el Islam, recuerda que dice que la bestia casi que murió y resucitó. Después de tener tantísimo poder, el poder del Islam empezó a disminuir de una manera muy significativa. Impresionantemente se redujo ese poder hasta que hoy finalmente es que lo estamos viendo resucitando. Lo estamos viendo otra vez tomando control y lo estamos viendo entrando a todos los países a tomar este control. Desafortunadamente tenemos un mundo ciego.
Aún un mundo de creyentes que está ciego, un mundo de creyentes que quieren que dejen las fronteras abiertas, reciban los que pesar, son refugiados. La gente no entiende lo que está pasando. Si la gente entendiera lo que estaba pasando, créanme que la preocupación sería inmensa en el mundo y se pondrían unas restricciones muy claras a toda esta situación, pero bueno, así está anunciado que iba a pasar y ya sabemos por qué está pasando. Sigamos acá con Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí nos está hablando de la otra parte. Semejantes a los de un cordero, no, aquí ya nos está hablando de el que será el falso profeta. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí estamos hablando, pongan atención, Roma tiene 7 montes, la Meca tiene 7 montes. Estamos hablando de uniones humanas, estamos hablando de todas las naciones del mundo viniendo a esta unión ecuménica. O sea, de eso se está hablando mucho. Yo creo que ustedes ya han visto a través de, en los pegados en los carros o en algo, ustedes ven unas cintas que tienen todos los signos de las religiones del mundo. Bueno, eso es todo este tiempo de la bestia. Esto ya es la preparación, que todos unidos, eso no hay ningún problema. ¿Cuál es el pensamiento del Eterno? El pensamiento del Eterno es un pueblo apartado del mundo. Ese pensamiento de todos unidos era la Babel que quería derrotar al Eterno desde el principio. Entonces dice que esta bestia hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, estos son eventos que nosotros vamos a ver con mucha seguridad muy pronto. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Definitivamente, la bestia al final es la que tiene herida y vivió, la que casi muere y vivió. Y realmente, ustedes no sé si están de acuerdo, pero en lo que yo he podido estudiar, realmente es el imperio islámico. Es todo este grupo que cuando se levante el próximo califa, ustedes saben que todo el Islam tiene que obedecer y tiene que practicar la ley sharia o a la orden es matarlos. Dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Recordemos la imagen que ya habíamos estudiado aquí en el libro de Daniel, la imagen que Nabucodonosor mandó hacer como un anticipo profético de la imagen de la bestia. Ahora se le va a dar aliento y esa imagen de la bestia va a hablar, se le va a hacer que hablase y que todos los que no la adorasen mueran, todos los que no la adoren mueran. ¿Qué es esa imagen? ¿Qué es esa bestia? Por lo menos les voy a presentar una opción. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, que cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Por qué estoy entrando en todo esto? Porque queremos entender la visión de las bestias en Daniel. Por eso estamos mirando esto rápidamente desde Apocalipsis. Miremos el nombre de la bestia, miremos la marca, porque dice Apocalipsis 13 que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre o el número de su nombre. No es solamente la marca, es el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Podemos conocer eso. El nombre de la bestia. Miremos el nombre de la bestia, por ejemplo. El nombre de la bestia no es en las escrituras. El nombre no siempre es un nombre común. En Apocalipsis 19:13, por ejemplo, nos dice que Yeshua vuelve con un vestido teñido en sangre, con la ropa teñida en sangre, y viene con el nombre escrito de el verbo de Elohim, el verbo de Dios. Y en 19:16 nos dice que el nombre de él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos acostumbrados a que un nombre es como Pedro Pérez. Aquí nosotros estamos viendo más bien la representación de una fe. El nombre de la bestia, entonces, dice que es un nombre de blasfemia, que es una representación de una fe. Una blasfemia, ¿qué es? Un acto contra el Eterno. ¿Qué fue lo que siempre hizo Satanás? Que ya vemos acá que es el dragón, que es el que da soporte a todas estas bestias. Satanás dice que seré semejante al Altísimo. O sea, lo que va a hacer es decir, yo soy como el Altísimo o aún estoy por encima del Todopoderoso. Miremos si en el Islam esto nos cuadra de alguna manera. Pues sí, Alá siempre va escrito Ta'alá, que significa el más alto. Más alto, el más alto, es decir, más alto que Elohim. El Shahab, perdón, que estoy todavía tan afónica. El Shahadatán es el credo islámico que dice: no hay más Dios que Alá y Mohammed es su profeta. Es decir, es una negación absoluta al Elohim, creador del cielo y de la tierra. Ahora, nos dice acá que la bestia representa algo y está en contra de. Fíjense, estamos hablando del antimesías y fíjense cómo Mohammed o Mahoma, fíjense cómo es representado exactamente de la misma manera que Yeshua. En el Corán se dice que es un hombre perfecto, que tiene misericordia para toda la humanidad. Se le considera el más grande enviado, el elegido, se le considera sanador, salvador, mensajero de batallas finales, el primero y el último y el alabado. Es decir, hay una usurpación. Por eso el nombre de la bestia es un nombre de blasfemia. Ahora, ¿cuál es el número de la bestia? Dice que el número cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y el número es 666. Como esta parte está escrita en griego, en el original, en griego se pensó que fueran las tres letras, la chi, la si y la estigma, que es de donde vienen el 666. Pero nosotros encontramos que esto corresponde a la Bismillah, que significa en el nombre de Alá. Y le sigue un símbolo de espadas cruzadas, que es una señal universal. Las letras griegas son en realidad, las letras griegas que forman el 666 son en realidad la Bismillah. Recuerden que dice que va a estar en la mano o en la frente. Y allí nosotros podemos ver cómo ya lo usan alrededor de la frente dentro del Islam. El número de la bestia nos habla de qué? De la multitud de la bestia. En el Corán, en el 2782, dice que al final llevarán una marca en la frente para diferenciarlos de los no musulmanes. O sea, todo eso son profecías del Corán para el último tiempo. Bueno, ya vimos la Bismillah. ¿Qué era lo que veía el apóstol Juan? Tratemos de pensarlo. Él veía la marca o el nombre y pueden ser el mismo. El número en griego nos habla también de una multitud. Así en el griego nos dice que también la palabra número nos habla de multitud. Así que podríamos traducir ese versículo de esta manera: el que tiene entendimiento calcule o discierna la multitud de la bestia
pues es la multitud de un hombre, el Mahdi, que es el que ellos esperan que se levante, y su multitud se identifica con el nombre de Alá y las 2 espadas o la yihad. O sea, todo esto nos lleva a entender algo. ¿Qué es lo que significa tomar la marca de la bestia? Confesar otro Dios. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esa va a ser la consigna final. La palabra árabe para Dios es Al-Ilah, el Dios, y Al-Rab, el Señor. Hay una confusión con el nombre de Alá. Cuando fíjense que el mundo ha tenido una confusión que va a favorecer esto. Y es que la gente cree que Dios es el nombre, es un nombre propio. Entonces la gente cree que cuando se habla de Dios, todos son el mismo. Que uno lo llaman así, el otro lo llama así, el otro lo llama Buda, el otro lo llama Alá. No, y nosotros ya sabemos que Elohim o Dios no es un nombre, es un título. Y es un título que lleva lo que es primer lugar, no importa si fuera el dinero. Ahora, en la época de Juan, los esclavos llevaban la marca y a eso se le llamaba la insignia de servidumbre. En el Islam significa servidumbre o sumisión. El nombre de la bestia entonces iría en la frente y en el brazo. Y hay una cita del Corán y del Hadith que dice: cuando la palabra se cumpla con respecto a ellos, haremos salir a una bestia de la tierra para que les hable a ellos, porque la humanidad no tiene fe en nuestra revelación. Es decir, ellos vienen en el propósito de apoderarse del mundo. El profeta del Islam declaró: las primeras de las señales que vendrán será que el sol se levantará del lugar de donde se pone y el surgimiento de la bestia sobre la gente. Cualquiera de estas dos que ocurra antes que la otra viene justo después de la primera. Es decir, ellos dicen, van a haber 2 señales. O el sol, digamos que se devuelve, o va a surgir la bestia, va a surgir el Mahdi. Y cualquiera de estas dos, bueno, nosotros estamos viendo la segunda posibilidad ya como muy cercana. ¿Por qué se pone en la frente la marca? Porque el pueblo musulmán lo hace. La tarea de la bestia será la de distinguir a los creyentes de los que no lo son. Dice, con la vara del profeta Moisés, esto es una cita de ellos, con la vara del profeta Moisés, la bestia dibujará una línea en la frente de cada creyente, a través de la cual la cara se pondrá brillante y luminosa. Y con el anillo de Salomón sellará la nariz de cada no creyente infiel, por lo que su cara se tornará negra. De este modo habrá una total distinción entre musulmanes y aquellos que no lo son. De modo que si muchas personas están sentadas en la mesa de comedor, se distinguirán los musulmanes de los que no lo sean. Si ustedes quieren revisar todas estas citas, yo les recomiendo que se consigan un libro que es muy interesante y que salió en español no hace mucho, que se llama La Guerra de Dios contra el Terror. El libro se llama La Guerra de Dios contra el Terror. Ese libro fue escrito por Walid Shoebat, yo no sé si lo conoce, que era un terrorista musulmán convertido al cristianismo. Él hace en este libro un paralelo muy interesante entre las escrituras, entre la Biblia y el Corán. Así que fíjense esto. Según la tradición islámica, la bestia saldrá de la Meca. Dice que la bestia saldrá de Al-Mahid al-Hará en la Meca. El profeta me llevó a un lugar en el desierto cerca de la Meca. Era un terreno seco rodeado de arena. Y el profeta dijo, la bestia saldrá de este lugar. ¿Qué vimos ahora en Apocalipsis? Que la bestia saldrá del desierto, se sentará en el desierto. Así que todo esto nos está hablando de esa cuarta bestia, como el imperio islámico. El Islam salió de la Meca y la bestia saldrá de allí. Apocalipsis 17:3 dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer representa siempre toda una fe. Israel es comparado con una mujer en toda la escritura. Pero aquí él no está hablando del Islam, que dice una mujer sentada sobre una bestia escarlata
llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿qué podría ser esa estatua? Esa estatua o esa imagen que va a hacer que todos la tengan que adorar. Una posibilidad, lo digo posibilidad porque yo en cuestión de profecía, yo prefiero siempre estar atenta a las señales a las señales de los tiempos, pero sin ser dogmática porque las cosas pueden cambiar. En este momento, qué es lo que llama la atención? La piedra negra de la Kaaba. Si ustedes buscan información sobre esto, ustedes van a entender muchas cosas muy interesantes. Fíjense, lo primero, ¿desde cuándo se habla de esa piedra negra? De que dice que su origen es que cayó, que vino del espacio exterior. Hechos 19:35, miren lo que nos dice. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, él mismo, en los mismos Hechos de los Apóstoles, ellos ya encontraron en Éfeso, encontraron que ellos estaban guardando a la gran diosa Diana, el templo de la que llamaban la gran diosa Diana, pero también la imagen venida de Júpiter. No, y la diosa Artemisa o la diosa Diana, esos todos les cambian todos esos nombres, era representada por una piedra negra caída del cielo. La misma piedra que hoy la rodean permanentemente en el Islam, como ustedes lo pueden ver en las imágenes, que se llama la piedra negra de la Kaaba. Fíjense, una vez al año, todos los musulmanes tienen que ir allí a la Meca a rodear esta piedra negra. Así que esto es muy probable que vaya a ser la imagen que tiene que ser adorada en tiempos finales. Por lo menos, digamos que toda la información nos lleva a tener armonía, digamos, entre ellas. Según la tradición islámica, Alá elevará la piedra en el día del juicio y tendrá 2 ojos que verán y una lengua con la que hablará. Esto lo dice el Corán y nosotros estamos viendo que la imagen va a hablar. Y el Corán también nos dice que esa piedra va a tener una lengua con la cual hablará y dará testimonio a favor de los que la tocaron en verdad. Se dice que la piedra negra es redentora. Pónganle atención al lenguaje utilizado. Dice, Artimidi afirma que la piedra al caer era blanca, pero que se hizo negra porque absorbió los pecados de los que la tocaron. O sea, hay una obra redentora. Recuerden que estamos hablando del antimesías contra Yeshua, así que tienen que usurpar la misma labor de Yeshua. La piedra negra también es llamada el Yamen Alá por Mohammed y es la mano que toca a sus siervos. Se considera esa piedra la mano derecha de Alá. Así que fíjense, Yeshua es la mano derecha de Elohim. Ellos dicen que la piedra es la mano derecha de Alá. También la gloria y Shekinah, ya que si el musulmán la rodea 7 veces, quedará limpio. O sea, nosotros vemos acá ya todo ese proceso de usurpación, de blasfemia, cuando ya no se dice, ya no es Yeshua, y roban todos los atributos de Yeshua para ponerlos sobre esta piedra que ha sido adorada. Fíjense que otra cosa que es muy interesante es que la estatua de Nabucodonosor, que nos sirvió como de precursor, digamos, para entender este tiempo final, nos dice que va a ser destruida por una roca, es así al final de los tiempos, por una roca que sabemos y ya lo analizamos cuando estudiamos este capítulo, que representa a Yeshua. Así que todo este tiempo final, los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, en la unión final entre todo el califato islámico y el resto de los países
que se irán uniendo. Eso ya lo estamos viendo, no hay no prender las noticias para que ustedes vean cómo el mundo se va uniendo, cómo encontramos hoy, por ejemplo, a Venezuela dándole el soporte absoluto a todo el terrorismo islámico. Aún los países nuestros, el mismo Colombia. O sea, nosotros estamos viendo todo esto suceder y sabemos que al final va a ser la roca. Ahora, volvamos entonces a Daniel. Ya vimos las 4 bestias. ¿Qué pasa con esas 4 bestias? Y volviendo a Daniel, encontramos en el versículo 9 lo siguiente. Encontramos que venía hablándonos de las 4 bestias y termina esta primera parte, hablándonos del juicio ante el trono blanco. Es decir, que la visión de Daniel es completa. Nos dio la visión de la bestia final, que la pudimos complementar con Apocalipsis, pero también del juicio ante el trono blanco. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, aquí comienza una visión también, o sea, la continuación de la visión, que es el final para venir ya a luchar contra la bestia. Y fíjense lo interesante. Primero nos presenta entonces al anciano de días, blanco como la nieve, con el pelo de lana limpia, el trono de fuego, y nos dice que él se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Por qué sabemos que nos está hablando del juicio ante el trono blanco? Porque Apocalipsis 20:12 sigue en la misma secuencia. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Se dan cuenta? En Daniel, millares de millares están delante del trono del Eterno. Y Apocalipsis también nos dice que son los muertos, los que resucitan en la segunda resurrección. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ahora sus obras. Recuerde, si nosotros guardamos la Torá y tenemos la fe de Yeshua, ese remanente de Israel será recogido y guardado en el desierto por todos esos últimos 3 años y medio. Será guardado en un sitio especial que el Eterno tiene. Pero para el resto y para los que mueren sin Yeshua, los que van a la segunda resurrección, dice que se van a presentar delante del Eterno en el juicio ante el trono blanco y serán juzgados ahora según sus obras. Así que quiere decir eso, que el remanente de Israel no está en el juicio ante el trono blanco, no está presente allí. Entonces dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Aquí se devuelve el relato al cuerno pequeño, ese que salió de las 7 cabezas y de los 10 cuernos. Y dice, y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Aquí recordemos, ya pasa, fíjense que es la misma secuencia de Apocalipsis. En Apocalipsis primero viene el juicio, la segunda resurrección, el juicio ante el trono blanco, y de ahí, después del juicio ante el trono blanco, la muerte y el Hades son echados en el lago de fuego, pero en el lago de fuego son echados vivos solamente 3 personajes, que son el dragón, la bestia o el antimesías y el falso profeta. Ellos son los únicos 3 que van a sufrir eternamente en el lago de fuego. Por eso la visión de Daniel continúa después de
de tener la visión del juicio ante el trono blanco, diciendo que miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, en el lago de fuego. También habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces entramos acá ¿con qué? Con la visión del Hijo del Hombre. Pero voy a hacer una cosa, porque de verdad que es que este capítulo es un capítulo muy, muy, muy lleno de información. Para poder terminar este capítulo, yo necesitaría por lo menos otra hora. Y yo sé que no la tenemos todo, yo sé, no podemos abusar del tiempo, hemos trabajado todo el día. Voy a dejar aquí en la visión del Hijo del Hombre, voy a dejar aquí por hoy la enseñanza. Yo espero que hasta aquí la visión de las 4 bestias, que ya tenemos mucho en qué pensar. Solamente les voy a, antes de terminar, les voy a dejar una tareita a ver si alguien la consigue, sobre un punto que es muy interesante con relación a en relación a esto de la Meca y a esto de la piedra negra del Kaaba y todo esto. Si ustedes logran encontrar por el internet lo que es la carretera de entrada a la Meca, ustedes van a encontrar un mensaje muy interesante, muy relacionado con esto que vamos a ver la próxima semana. El mensaje es el siguiente. Yo quiero que ustedes lo busquen a ver si encuentran la fotografía de la carretera. La carretera de entrada a la Meca es una carretera muy ancha, bastante ancha, tiene como 3 o 4 carriles y un carril muy pequeño a la derecha. Y los avisos que tiene en la parte de arriba dice que todos esos carriles amplios y grandes, dice solo para musulmanes. Está en árabe y está en inglés el aviso. Dice solo para musulmanes. Y el caminito muy estrecho que está a la derecha dice para no musulmanes, con una advertencia. Si un no musulmán va por los carriles amplios, tiene pena de muerte. Así que bien interesante esto con lo que Yeshua mismo nos dijo. Recuerden que dijo que amplio era el camino que llevaba a la perdición y estrecho el camino que lleva a la salvación. Dice que estrecho es el camino y nosotros tenemos que ir por ese camino estrecho. Yo los animo a que busquen esa fotografía porque son muchas las que hay sobre esa autopista, y verdad que ustedes van a comprender en la próxima semana, cuando veamos esta visión del Hijo del 300 después de Yeshua, con el crecimiento impresionante del Imperio Islámico y después con la reducción hasta casi desaparecer, para que ustedes vayan viendo y se vayan familiarizando con este tema, porque realmente este es un tema muy preocupante para nosotros, que lo estamos viendo, como les digo, cumplido. Así que vamos a dejar hasta acá. Ya son las 10 de la noche, vamos a dejar hasta acá y entramos a finalizar este capítulo durante la próxima semana. Que el Eterno nos bendiga, que reflexionemos y sobre todo siempre, siempre, siempre mi mensaje. No dejen a Yeshua, no permitan que lo saquen de la fe de Yeshua como fue revelado, del Cordero Eterno, que fue sacrificado en el principio. Por favor, no caigan en esa trampa de que Yeshua es un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam. Es el de la apostasía. Nosotros no nos podemos separar de la Escritura. Recuerden, en el tiempo final, el remanente guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. Así que vamos a batallar entendiendo muy bien, y por eso quiero dar este tema la próxima semana, para que lo podamos entender con mucho detalle.
Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno los guarde, que nos regale una semana llena de su presencia, llena de bendiciones que nos estén alcanzando y que nos podamos ver en la voluntad del Todopoderoso el próximo lunes a esta misma hora para continuar el estudio. Shalom, shalom para todos. Shalom, maestra. Maestra, ¿sería tan amable de Shalom, abrazos, por favor? y gracias. Muchas gracias. Shalom para todos, un abrazo. Cualquier pregunta me pueden escribir. Me pueden escribir. Acuérdense, para mí es más cómodo contestar a través de lilianahunter@gmail.com. Pero de todas maneras me pueden enviar las preguntas. Está bien. Shalom, hermana. Muchas gracias por esa enseñanza tan maravillosa, hermana Liliana. Que el Eterno la bendiga y la guarde. Igualmente, mija, que muchas bendiciones para todos. Un abrazo y que el Eterno los guarde. Shalom. Amén. Shalom, shalom. Shalom. Gracias, mi hermana, que el Eterno te bendiga grandemente. Gracias, igualmente. Hasta pronto, hasta el próximo lunes. Bueno, bendiciones entonces. Hasta el próximo lunes continuamos. Shalom.